Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Telesucesos, en nuestro programa Enfoques. Y hoy tenemos como invitada a Joana Moreira. Ella es asambleísta por la provincia del Oro, actualmente es miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y también es miembro del CARI y de otros espacios muy importantes. Ella ha luchado muchísimo por el tema de la corrupción. Le hemos visto sus declaraciones en lo que tiene que ver con la situación de asambleístas de su propia bancada. Pero lo más importante es decir que es una mujer de 26 años, es la más joven de la Asamblea y ha estado trabajando en una serie de elementos, pero al mismo tiempo ella es abogada de la Universidad Técnica de Machala y está proyectándose para conseguir un PhD en la Universidad de Plata, la Argentina. Así es que la edad, en su caso, Joana, es solamente un número. Usted ha demostrado una gran trayectoria y un gran interés en formarse y avanzar. ¿Cuál ha sido su principal labor en la Asamblea? ¿Cómo evaluar una Asamblea que lleva pocos meses, prácticamente 4 meses? ¿Cómo evaluarla, cómo mirarla y cómo ver el trabajo legislativo del cual usted es parte? Muchas gracias por la invitación, Claudia, por este espacio que me han brindado para poder comentarles el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Es complejo porque el trabajo político en la Asamblea Nacional no se compara con un trabajo que lo realices desde una alcaldía o una prefectura. Todo sucede, se mueve de formas distintas y la política aquí creo que está en su máximo esplendor, a pesar de que nosotros en muchas ocasiones no tenemos tanta visibilidad como lo hace un alcalde, un prefecto o un presidente, pero se mueven muchos temas muy importantes y en los que son de coyuntura política. Entonces ha tocado aprender todo ese movimiento en la Asamblea, desde cómo funcionan las bancadas, cómo se realizan los acuerdos programáticos, cómo se comienzan a sujetar distintas ideas, distintos criterios para poder unificarlos y para poder justamente que esos procesos no se detengan y que puedan ser aprobados por la Asamblea Nacional, que los distintos temas que pasen por la Asamblea Nacional cuenten con el respaldo a través de asambleístas que responden a distintas ideologías, distintos partidos, así que la dinámica es muy compleja y de hecho cambia todos los días, cambia de un momento a otro, un criterio puede cambiar, un criterio de una bancada puede cambiar en el último momento y son justamente esas situaciones en las que se van evidenciando, pero creo que hemos aprendido bastante bien esta situación. Hemos podido colaborar con proyectos de ley. He presentado 2 proyectos de ley, uno con enfoque de género y uno con justicia social, acerca de los repartidores y los trabajos que se deben, los derechos que se deben dar a los trabajadores y acerca de los derechos también que estamos reconociéndole a las mujeres y sobre todo en una condición de dignidad y de equidad. Hemos podido también apoyar en este proceso de juicio político contra Freddy Carrión. Estamos impulsando 2 denuncias en el Comité de Ética y creo que el trabajo de la izquierda democrática ha sido muy importante, sobre todo ha podido evidenciar esa comunicación que debe existir entre Pachacuti, entre BAN, entre distintas bancadas. Creo que ha sido su trabajo también de articular y de llevar el diálogo y de poder tener consensos. Entonces creo que hemos jugado ese rol. Estamos aprendiendo todavía y esperamos poder seguir contribuyendo de forma positiva a la política de este país a través de un movimiento que quiere renovarse, que quiere refrescar, que quiere hacer política positiva, nueva, que incentiva a los jóvenes a participar, no solamente los jóvenes, absolutamente todo ciudadano que tiene esa convicción de servir, pero que los partidos políticos no les han dado la oportunidad porque se han cerrado en las pequeñas élites o los pequeños círculos de siempre. Aquí quiero interrumpirle, Joana. Usted dice, las élites se han cerrado, los partidos políticos no los han dejado, pero también los jóvenes, como usted dice, no quiero saber nada de política. ¿Cómo una joven puede decir a otros jóvenes, hombres y mujeres, que la política es la forma de servir al país? ¿Cómo motivarlos y romper esto? Porque dicen, los hijos de uno dicen, mami, no te metas en política porque no sé qué. Incluso
hacen que sus padres, sus madres no participen en temas políticos porque rechazan la política per se. ¿Cómo lograr que los jóvenes como usted, que usted es una excepción, entiendan esto y sean parte activa de lo que sucede en el país? Es que primero hay que entender que la política no es la mala, o sea, la política es lo mismo, la política es el arte de servir al pueblo ecuatoriano. Lo malo y lo incorrecto son aquellos ciudadanos con intereses personales que se meten a hacer política y son ellos los que ensucian lo que nosotros percibimos como política. Pero la política nunca va a dejar de existir, la política nunca se va a apartar de la sociedad y de hecho todos somos políticos desde que nacemos, desde que tomamos decisiones. Cuando entendemos que la política siempre va a estar ahí y que puede ser un mal necesario, cuando entendemos que no va a cambiar mientras nosotros no nos incluyamos en ella y comenzamos a tomar estas acciones, pero sobre todo cuando nosotros no comenzamos a incidir de forma directa en la construcción de una mejor sociedad, en la construcción de mejores cuadros y en la oportunidad de que los mismos comiencen a liderar las listas y no solamente utilicen a los jóvenes como un requisito o como relleno de las listas, sino que nosotros mismos permitamos o exijamos a los partidos a los cuales somos miembros que nos den la oportunidad de liderar. Entonces creo que ahí cambia el enfoque y ¿por qué no hacer una buena carrera política mientras tengas la oportunidad? Mientras puedas dar ese ejemplo de que es posible liderar una lista, un partido en una provincia tan importante y que es tan complicada como la provincia del Oro, cuando llegas y te da la oportunidad un partido a través de votación de ocupar uno de los máximos cargos de representación en la Asamblea Nacional y das esa apertura de que la edad no es una limitante y que la edad ni siquiera debería importar cuando hablamos de rostros en la política o de acciones en las políticas, creo que vas logrando esa influencia necesaria de decir, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no cambiar la sociedad? ¿Por qué no cambiar este país? ¿Por qué seguirme quejando cuando puedo hacer desde mi trinchera la lucha? Es complicado, sí, porque tu vida se vuelve pública, porque todo acto que tú realizas estás expuesto, pero creo que es un costo importante cuando al final del día... Es un costo, pero al mismo tiempo, Joana, es el ejemplo. Es decir, las figuras públicas como usted dejan de tener vida privada porque además se convierten en ejemplos para otros sectores. No es fácil asumirlo, no es fácil comprenderlo, pero es el costo que se paga por poder servir al país, en este caso a una provincia tan importante como la provincia del Oro, una provincia muy rica en recursos, con temas muy complejos también desde el tema fronterizo y otros elementos, pero con ciudades extraordinarias con la cual todos debemos trabajar como Saruma, como patrimonio del país, pero también con espacios en donde se debe cuidar mucho el ambiente. Usted ha presentado algunos proyectos de ley, es parte importante de otros espacios de la Asamblea y le hemos visto muy activa en las críticas a la proforma presupuestaria 2021. Hay muchos jóvenes que se preguntan por qué se habla y se analiza tanto la proforma del 2021 si apenas nos quedan 3 meses. El 90, 80, no sé qué porcentaje ya está ejecutado, pero ¿por qué se entraban tanto cuando no debería ser más bien la visión y la planificación? Decir, veamos qué pasa en el 22. Exactamente por eso, porque esta proforma te da luces de cómo va a actuar el gobierno en el próximo año, de cómo se sigue repitiendo los mismos patrones que el gobierno anterior realizó. Pensar que la educación sigue siendo un gasto en una inversión en la que recortas 13 millones de dólares, en la que recortas, por ejemplo, en los sectores de lucha contra la violencia, de combatir la violencia de género, lo dejas con $600,000, cuando hablas de seguirle recortando los GAT que ya sufrieron y que son los principales actores en poder cubrir con las necesidades básicas y esenciales, cuando te das cuenta de que existen malos cálculos, porque a veces ni siquiera decimos, ok, sí hay recorte en educación, hay recorte en el IES, el incentivo jubilar no se va a poder cubrir, cuando eso justamente fue una promesa de campaña de Guillermo Lasso. Conocemos que esos 3 meses son importantes y son críticos para algunos sectores y no se ha priorizado cuando ni siquiera se presenta un plan nacional de desarrollo que te va a dar las luces para poder justamente saber cómo van a ejecutar esas políticas públicas para esos sectores estratégicos. No la presentan y sí presentan la proforma cuatrianual. ¿Cómo haces una proforma cuatrianual cuando ni siquiera tienes un plan nacional de desarrollo? O sea, son justamente estas incógnitas que aparecen, que de hecho era inconstitucional. Cuando ves estos errores en los cálculos, por ejemplo, de calcular el subsidio del combustible, que no cuadran los rubros de lo que son de los impuestos, del IVA, del renta, con los datos que tiene el Ministerio de Finanzas y Economía, con los que tiene el SRI, cuando
no calculan el incremento de la producción del petróleo, que es un 8%. Entonces dices, ¿qué está pasando y qué está ocurriendo? Y por favor, observe los equipos o el ejecutivo, observe estos errores, revisen estos cálculos, miren que estos sectores que son estratégicos están siendo nuevamente golpeados. Es como que te da luces de cómo va a actuar el gobierno. Sabemos que son los 3 últimos meses, pero para muchos sectores estos 3 meses son muy importantes y son justamente de una ejecución. Entonces, son errores de cálculo que nosotros nos vemos y decimos, bueno, revisen, les enviamos las observaciones, realicen estas observaciones, incorporen estas observaciones y luego reenvíenlo para que tengan la aprobación. ¿Por qué? Porque justamente vamos a pelear por los sectores que son importantes sin dar o sin querer desestabilizar un gobierno, porque hubiera sido una posición incorrecta de parte izquierda democrática, no estamos de acuerdo, pero jamás decimos por qué o ni siquiera decimos en qué existen estas inconsistencias, sino que en el diálogo les damos observaciones que son coherentes, que han sido analizadas por técnicos y que puedan ser incorporadas sin causar un perjuicio al gobierno. Y luego es muy claro, es decir, además usted nos presenta un análisis, han sumado, han restado, demuestran que los cálculos no son los correctos, los cuales es muy grave para una proforma presupuestaria, que esperamos sea corregida, el gobierno se sensibilice y tengamos un plan, un proyecto cuatrienal en donde podamos trabajar juntos, ecuatorianos, todos unidos, asamblea lógicamente con su papel de fiscalizar y legislar, y el Ejecutivo para trabajar un gran equipo que logre sacar adelante el país. Ahora, Joana, ¿cómo lograr, usted como asambleísta de la provincia del Oro, como ejemplo, que los gastos de los GATS, de las universidades, sean efectivos, sean reales y sean a tiempo? Porque muchas veces el gobierno central reduce presupuestos de universidades públicas porque descubren que no se gastan sus recursos, sino solamente en el último trimestre de manera apresurada. ¿Cómo lograr que todo el aparataje del Estado cumpla con cronogramas? Usted dice, un plan nacional de desarrollo que no debe durar un gobierno, debe haber políticas de Estado en educación y en salud, que cualquier gobierno que venga se cumplan. Si no hay eso, no avanzamos. Entonces, ¿cómo ir logrando que todos tengan cronogramas, tengan una planificación y desde la Asamblea pueden exigir ustedes tanto a gobiernos autónomos descentralizados como a entidades, a todas las entidades del sector público, que esta planificación empiece a darse en beneficio del país? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo gestionarlo? Bueno, es importante también acerca de la normativa legal, qué podemos hacer cuando ya conocemos cuáles son las deficiencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con muchas alcaldías que en el tema de las alcaldías vamos a topar? Hacen obras, por ejemplo, como parques, cuando ese mismo barrio, esa misma comunidad, ni siquiera tienen agua potable, ni siquiera tienen alcantarillado, ni siquiera tienen luz, porque los alcaldes siguen pensando en una visión política de qué obras me dan votos y no cómo mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso también creo que debe ser una exigencia, por eso yo siempre hablo de la sociedad, porque la sociedad es la que le debe exigir a sus autoridades o qué autoridades quiere y necesita. Pero si desde la normativa legal podemos irles limitando algunas actuaciones o irles encuadrando qué actuaciones deben realizar, porque para mí me parece de verdad que indignante que se sigan construyendo parques cuando ni siquiera se tienen servicios básicos. ¿Qué pasa con las prefecturas? Las prefecturas no están trabajando en donde tienen sus competencias netas, que son las parroquias rurales. Siguen realizando convenios con alcaldías para realizar obras en las ciudades grandes que les van a generar votos y que les generan una posible reelección, y no se siguen preocupando por esas parroquias rurales que en muchas ocasiones nuevamente ni siquiera tienen servicios básicos y que ellos no pueden realizar otras obras porque primero necesitan servicios básicos por parte de los municipios, necesitan justamente los bordillos o justamente la pavimentación para ellos poder realizar otras obras. Entonces, comienzan esas limitantes. Si podemos yo siempre he dicho, me parece una excelente propuesta de poder limitar la votación en relación con las prefecturas y que sean las parroquias rurales, los sectores rurales que voten por un prefecto y que no lo sean las ciudades en donde ellos no tienen competencia. ¿Por qué? Porque estamos justamente dejándolos sin recursos económicos a estas parroquias. O sea, que el cantón, en Quito, hablamos, Cantón Quito no vota por el prefecto, en el Oro, Cantón Machala no vota por el prefecto, sino todos los otros cantones circundantes. Votan, por ejemplo, votan absolutamente todos los de la provincia. Excepto la ciudad capital. ¿Cómo Aquí funcionaría su propuesta? Porque usted dice votan las parroquias rurales. Okay. ¿Cómo hacer esa división? Bueno, a través de los que son las parroquias, de que no voten las ciudades, por ejemplo, Machala, sino que obviamente quienes ellos tienen competencia. ¿Por qué? Porque aquí se enfocan en tres ciudades, en los 3 cantones que tienen mayor votación, porque estos son los que te permiten una reelección.
sea, concentran donde están los mayores votos para hacer convenios con los alcaldes para poder tener esa votación y no se concentran en las parroquias rurales, porque estas obviamente tienen menor cantidad de población y por lo tanto tendrían que trabajar en mayores parroquias rurales para poder equiparar el capital político. Entonces, por ejemplo, se me ocurre estas situaciones, el de poder limitar justamente las obras que tienen que hacer. ¿Qué pasa también con las universidades? Que existe mucha complejidad en los momentos de realizar los procesos de contratación y por eso en muchas ocasiones no se puede implementar todo el presupuesto. Sabemos que ya se ha incorporado por parte del asambleísta Alejandro Jaramillo una propuesta justamente que tiene que darle vialidad y no generar tanta burocracia en el momento de la contratación, que también es uno de los problemas. Pero también es necesario que surge el mismo problema. Se hacen obras en universidades de infraestructura, por ejemplo, como una cancha deportiva, cuando ni siquiera tenemos investigación científica, cuando no tenemos laboratorios, cuando no podemos... Ir logrando equilibrar? Porque la cancha es importante, los parques son importantes, en la pandemia se probó más. Sí, los barrios que tenían parques cercanos, esos parques sirvieron muchísimo para que la gente de un departamento pequeñito pueda caminar, pueda respirar, pueda un poco disipar lo que estábamos viviendo. O sea, ¿cómo lograr equilibrios? Priorizando. Y además usted dice que necesitaríamos reformar legalmente. ¿Cuál sería el trámite para este tema? Porque muchos hablamos de una nueva reestructura territorial, una nueva división territorial, incluso se hablaba de franjas transversales que unifiquen regiones en donde esté Amazonía, sierra y costa. Pero mucho se habla, pero al fin pasan los años y ahí estamos, ¿no? Bueno, justamente por eso, porque creo que venimos gente nueva con visiones distintas, que hemos podido palpar algunas necesidades, que hemos podido evidenciar algunos problemas y que a través de la normativa legal podríamos irlos resolviendo. Creo que solo se requiere esa iniciativa, esa luz de decir, bueno, este problema vamos a ver cómo lo resolvemos, obviamente prefecturas y alcaldías los podemos reformar a través del COTAC, lo de las universidades a través de la LOE, y incluso yo siempre he dicho que los estudiantes deben ser quienes elijan a sus rectores, que son la razón de ser de las universidades. ¿Qué sucede? Que los estudiantes tienen un índice, según cada universidad le da un porcentaje a los estudiantes para que tengan incidencia en votación, pero no logra a cubrir muchas ocasiones un poder decisivo en decir qué rector debería ocupar ese cargo, y lo hacen muchas ocasiones los docentes, que aunque resulte duro decirlo, en muchas ocasiones es más fácil poder articular con docentes que les puedes dar un contrato, que les puedes dar mayor facilidad en las cátedras de sus clases y poder cooptar esa votación, que poder cooptar un número más grande de estudiantes que se sienten vulnerados por sus representantes de los rectores. Entonces, justamente en eso podemos ir viendo cómo ir mejorando, cómo ir articulando, cómo hacer unas reformas integrales, porque necesitamos reformas integrales, ya no reformas parches de 1, 2, 3 artículos para que dure un año y luego reformarlo nuevamente, sino hacer reformas integrales, y son en esas reformas integrales que estamos trabajando, que no salen en 2, 3 meses, sino que obviamente toman un tiempo prolongado, pero sabes que eso te va a dar una luz y te va a dar justamente una salida de muchos de los problemas que estamos viviendo, evidenciando, y que hay muchísimos, y que justamente toca ir en el camino, ir viendo cuáles son las prioridades hasta para presentar los proyectos de ley o ir justamente trabajando en materia de legislación. Usted, Joana, además es miembro del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura, la entidad más importante del Congreso, de la Asamblea Nacional, perdón. ¿Qué significa para usted y cómo hacer que la ciudadanía comprenda un poco más el significado y la importancia del CAL? Bueno, en el CAL pasa de hecho pasa absolutamente todo lo que va de la Asamblea Nacional, y muchas de las ocasiones creo que hay que ser un CAL responsable, un CAL técnico, en el que se comienzan a poner filtros incluso más drásticos para la aprobación y la calificación de proyectos de ley. Si bien es cierto, los asambleístas tienen iniciativa legislativa, pero hay muchos proyectos que ni siquiera deberían pasar por el CAL, porque no solamente se trata de cumplir con los requisitos formales, sino que son proyectos de que no transgreda derechos, de que no vaya en contra de lo que ya se ha establecido, o de que pueda justamente ser regresivo de derechos, o bueno, entonces, ¿por qué? Porque vas exigiendo mayor técnica legislativa para los asambleístas, vas exigiendo más pulcritud en realizar estos proyectos de ley. Y bueno, creo que desde los reglamentos, desde las actuaciones, desde las quejas que se presentan, ser muy imparciales, en el que la ciudadanía también
creo que la ciudadanía a veces no se entera de lo que pasa en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional comunicacionalmente o no tiene mucha llegada con la ciudadanía, porque si fuera o si trabajara o tuviera la incidencia que tienen muchos congresos en otros países, sus diputados, como lo son, por ejemplo, en México, en España, que tienen mucha repercusión mediática, no sucede lo mismo con los plenos de la Asamblea que nosotros estamos realizando o cómo se maneja la Asamblea en este país. Los ciudadanos a veces ni siquiera saben cuáles son sus asambleístas de la provincia, pueden pasar al auditorio. Pero lamentablemente, Joana, saben los escándalos de la Asamblea. Es un problema. Entonces, usted ha sido muy dura también con sus colegas, pero ¿cómo ir mejorando la imagen? Así es que yo creo que debemos tener otro espacio. Yo le voy a invitar nuevamente para hablar de cómo mejorar la imagen, sobre todo como una mujer joven que es usted, una abogada de una provincia importante como El Oro, y sigamos conversando. Muchísimas gracias a Joana Moreira. El tiempo ha pasado muy rápido. Creo que es una asambleísta joven con muchas propuestas interesantes. Hay que ir mirando más de cerca e ir mostrando más cómo funciona la asamblea y lo importante que es para el país. Que todos seamos conscientes de quiénes son nuestros asambleístas. Ellos nos representan, son nuestra voz y por lo tanto hacer una labor permanente entre asamblea y población. Nuevamente, gracias, Joana. Estaremos pendientes y a los quienes nos siguen aquí en Enfoques, nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.